¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser. Que la gracia, la paz, la bondad y el amor de nuestro buen Dios sea con cada uno de nosotros en este día. Damos gracias a nuestro Dios por cada hermano, por cada hermana presente. Damos gracias por los niños. Damos gracias también a nuestro Dios por cada visita que nos acompaña. Y damos gracias a nuestro Dios por regalarnos este nuevo día de vida, para estar en su presencia, para alabar su nombre, para adorarle, para bendecirle, para cantar con gozo, con alegría en nuestros corazones. El día jueves, viernes, sábado y domingo, con mi esposa y Marquito Araya, tuvimos la bendición de viajar a Chiguayante y estar con la iglesia en Chiguayante, compartiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios, ya estamos de vuelta, ya estamos en casa, los echamos mucho de menos, así que le damos gracias a todos por cada oración que presentaron delante de Dios por cada uno de nosotros. Dios nos acompañó, Él estuvo con nosotros y nos usó allá en la iglesia. Los hermanos quedaron tristes porque nos vinimos, así que si Dios lo permite, pronto tendremos otro viaje. Amén. Estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos trabajando con los salmos. Hoy corresponde el Salmo 19. Ahí está la palabra de Dios para nosotros. La verdad es que mi prédica, el mensaje de hoy, es desde el versículo 7 al 14. Pero ¿saben, hermanos? Tengo que leer los primeros 6 versículos, porque este salmo es un salmo maravilloso, es un salmo profundo, porque hoy día nuestro Dios nos va a hablar acerca de su palabra. Pero los primeros 6 versículos, del 1 al 6, nuestro Dios se ha revelado a través de su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días el cielo, la luna, la estrella nos dicen a nosotros que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es maravilloso, que nuestro Dios es poderoso. Todos los días la creación de Dios da testimonio acerca de la creación de nuestro Dios. Por ejemplo, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando miramos los cielos, ¿qué vemos? Vemos un cielo celeste, pero no, miramos mucho más allá, porque estamos viendo al Dios glorioso. Vemos la gloria de Dios, la hermosura de nuestro Dios, la creación de nuestro Dios. Los cielos hablan y dan testimonio acerca de nuestro Dios. Y el firmamento
anuncian la obra de sus manos. Hay el firmamento donde están todos los astros, toda esa creación de Dios. Ahí vemos la creación de nuestro Dios. Vemos su hermosura, vemos al Dios bello, al Dios hermoso, al Dios glorioso, al Dios todopoderoso. Todos los días la creación nos habla a nosotros de este Dios creador, de este Dios maravilloso, de este Dios glorioso. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. La creación habla, pero literalmente no dando voces, sino siendo testigo fiel de la creación misma. Hablan por sí solos. La creación es un testigo silencioso de este Dios grande, de este Dios poderoso, de este Dios maravilloso, al cual hemos venido hoy día a alabar, a adorar y a bendecir su nombre. Amén. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra, cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Vemos las estrellas, vemos la luna, vemos el sol, vemos todos los astros y todos los días nos dicen, Dios es real, Dios existe, Dios hizo la creación, todos los días nos hablan. Amén. Hoy día Dios nos va a hablar a nosotros, pero nos va a hablar a través de su palabra, porque nuestro Dios se reveló a través de su creación, pero Él también se revela a través de su palabra. Entonces vamos a ver desde el versículo 7 al 14. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. El salmista está diciendo ahí que él desea la palabra de Dios, que él la desea más que ese oro afinado que es el oro puro, y que la palabra de Dios para él es más dulce que la miel. Pregunta, ¿deseamos realmente nosotros la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios para nosotros más valiosa que ese oro y oro puro? ¿Es la palabra de Dios para nosotros más dulce que la miel? Amén. El salmista quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón la importancia, el valor que realmente tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede comparar con ninguna palabra. Es única, es exclusiva y viene de lo más profundo de nuestro Dios. Pregunta, ¿creemos nosotros, escucha esta pregunta, ¿creemos nosotros que la palabra de Dios puede ayudarnos a nosotros en tiempos difíciles? ¿Creemos que la palabra de Dios puede ayudarnos a nosotros en medio de nuestras tribulaciones? ¿Puede la palabra de Dios consolarnos, animarnos, dando fuerza, fortaleza, ánimo? Sí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha consolado? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice, levántate, ten ánimo? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha tranquilizado, nos ha vivificado, nos ha dado vida
¿Cuántas veces la palabra de Dios ha cambiado una lágrima por una sonrisa? Así es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que el pueblo de Dios tiene que escuchar todos los días. Nosotros predicamos, enseñamos, anunciamos la palabra, pero es la palabra de Dios, no es nuestra. Es la palabra de Dios. Y el salmista justamente va a hablar de esta palabra de Dios. Va a hablar de las características de la palabra de Dios, de cómo es la palabra de Dios. Acompáñenme al versículo, vamos a leer del 7 al 10. ¿Estamos bien? Ahora vamos a estar mejor porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando uno escucha la palabra de Dios, uno se siente mejor. Porque esta palabra consuela, anima, da fuerza, fortaleza. En medio de la aflicción necesito escuchar la voz de papá. En medio de las luchas necesito escuchar la palabra de Dios. Sé que hay hermanos que han tenido momentos difíciles, momentos duros, momentos complicados. Y sé que la palabra de Dios trabajó para volverlos a levantar, para decirle ten ánimo. Así es la palabra. Y no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y si hablamos, hablamos de parte de Dios. Versículo 7, miren lo que va a decir el salmista. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo, deseables. Son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¡Qué precioso mensaje de parte de nuestro Dios! Cuando el salmista menciona y dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, todos estos en este pasaje son sinónimos de la palabra de Dios. Son todos sinónimos de la palabra de Dios. Entonces cuando el salmista nos dice a nosotros, la ley de Jehová es perfecta, él está diciéndonos a nosotros que la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios. Y qué maravilloso saber que cada vez que escuchamos el mensaje de Dios, estamos escuchando un mensaje de una palabra que es perfecta. Ese es el alimento espiritual que necesitamos. Esa es la palabra de Dios que necesitamos para nuestras vidas. La ley de Jehová es perfecta. Me parece que en este salmo se refiere a los primeros 5 libros de la ley. Pero para nosotros es toda la palabra de Dios. Porque así como Dios habló en el Antiguo Testamento, también Dios mismo sigue hablando en el Nuevo Testamento. Y su palabra es completa. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es completa, es suficiente. No carece de nada. No le falta nada a la palabra de Dios. Contiene todo lo que un cristiano, lo que una mujer, lo que un hombre de Dios necesita escuchar. Dios ha revelado toda su palabra y esa palabra es perfecta. No tiene defecto,
No le falta nada, no hay que agregarle, no hay que quitarle, no, porque es perfecta. Y viene de un Dios que es perfecto. ¿Qué hace esta palabra de Dios? Convierte. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí? Porque la palabra de Dios trabajó y ha convertido nuestras almas. Así es la palabra de Dios. Tiene poder. Tiene poder para transformar al hombre, para cambiar a las personas. Por eso que predicamos el Evangelio. Porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para restaurar mi vida, su vida y de todos aquellos que se acercan en busca de la palabra. Convierte el alma, refresca el alma. Así es la palabra de Dios, revive el alma. Eso hace. ¿Ha hecho eso con nosotros? Amén. ¿Puede hacer esto la palabra con aquellos que todavía no la han recibido? Amén. Sí, lo puede hacer. Porque es viva. Porque es eficaz. Porque convierte el alma. Porque trabaja en el corazón y en la mente de las personas. Eso hace la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Esto quiere decir que la palabra de Dios es fiel. Podemos confiar 100% en lo que Dios está diciendo. Podemos confiar en esa palabra. Es una palabra digna de confianza. Esta palabra de nuestro Dios da seguridad, da estabilidad. Nuestras vidas pueden ser edificadas sobre la palabra de Dios. El matrimonio puede ser edificado sobre la palabra de Dios, que es segura, que es firme, que es fiel. Así es la palabra de Dios. El hombre puede edificar, puede construir su vida bajo estos cimientos firmes y seguros. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? En un momento de su vida, el apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura. Así dijo el apóstol. Y si continuamos leyendo, dijo: a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos la palabra profética, porque los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Directamente de Dios vino la palabra. Y esa palabra la tenemos. Tenemos la revelación de su palabra. Tenemos las escrituras. Tenemos el mensaje de Dios. Amén. Muy bien. Esta palabra de Dios, que es fiel, dice: hace sabio al sencillo, a esa persona que es sencilla. Esto sencillo significa puertas abiertas. El que tiene abierto su corazón, el que abre su mente para recibir la palabra de Dios. Esa palabra de Dios lo hace sabio. ¿Queremos ser sabios? Escuchemos la palabra de Dios, recibamos la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios la que hace sabio al sencillo, eso lo hace la palabra de Dios. Toma una persona y la hace sabia. Acompáñenme por favor aquí a Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119.
versículos 98 y 99. Salmo 119, versículos 98 y 99. Sigue hablando el salmista. En el versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Es con la palabra de Dios, con tu mandamiento, con tu palabra, me has hecho más sabio que mis enemigos. Versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Me has hecho más sabio con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre tu palabra, siempre tu mensaje están aquí, en mi mente. Eso hace la palabra de Dios. Va a tomar a un hermanito, a una hermanita, y lo va a hacer sabio, entendido. Eso hace la palabra. La palabra nos hace sabios, nos hace entendidos. Pero ¿cuánto la dejamos que trabaje? ¿Cuánto permitimos que trabaje, que obre, que cumpla su propósito en nuestras vidas? Dios nos da su palabra, pero esa palabra es para cumplir un propósito en nuestras vidas. Eso hace la palabra de Dios. Nos hace sabios. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué significa que sean rectos? Significa que los mandamientos, significa que la palabra de Dios siempre nos muestra la dirección que tenemos que seguir. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un mapa, es como una brújula para no salirse del camino. Eso es. Es como lámpara a nuestros pies, es como una lumbrera. Eso hace la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios todos los días, todos los días. Todos los días necesitamos la palabra de Dios. Todos los días necesitamos escuchar a nuestro Dios. Todos los días necesitamos su mensaje. Todos los días necesitamos que Él nos oriente y nos aconseje en nuestro caminar para no salirnos del camino, para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino seguir esos mandamientos. Los mandamientos son instrucciones que Dios nos da a nosotros. Esos son los mandamientos de Dios. Son rectos, dice, que alegran. Hermano, ¿la palabra de Dios alguna vez lo ha alegrado a usted? ¿Ha sentido alegría cuando recibe la palabra? Por supuesto que sí, si la palabra de Dios nos alegra a nosotros. El salmista, frente a la palabra, él se deleita. Para él es un deleite, un manjar, algo delicioso, algo maravilloso para él. Por eso que debemos desear, como dice Pedro, desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que desear la palabra. Al salmista esta palabra, a él le produce mucho gozo. Para él es una delicia. Para él es un gozo. Vamos al Salmo 119 de nuevo, por favor. Salmo 119, por favor. Versículo 111 dice,
por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El salmista dice que ha tomado por heredad toda esta palabra de Dios, porque para él es el gozo para su corazón. La palabra de Dios produce gozo en nuestros corazones. Qué tremendo, qué maravilloso sentir ese gozo de la palabra de nuestro Dios. En este mismo Salmo 119, el versículo 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Más que de toda riqueza, dice el salmista, me he gozado. Siento gozo en el camino de tus testimonios. El salmista se goza en la palabra, más que cualquier cosa valiosa. Por sobre todo eso, su verdadero gozo, su verdadera alegría, su verdadera felicidad la encuentra en la palabra de Dios. Amén. Ahí está, mi amado hermano. Pensemos en esto, hermano. El verdadero gozo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El salmista ahora dice: mira, la palabra de Dios es pura. No tiene contaminación, no está adulterada. Es una palabra que es pura. Así es la palabra de nuestro Dios. Así es la palabra de nuestro Dios. Esa es la palabra que nosotros recibimos. Esa es la palabra que nosotros necesitamos recibir cada día. Una palabra que no está contaminada, que no se contamina, porque viene de un Dios que es santo y puro. Por eso que es pura. Porque nuestro Dios es puro y nuestro Dios es santo. Amén. ¿Qué más tenemos? Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos alumbra, nos ilumina, abre nuestro entendimiento, le da luz, claridad. En medio de la oscuridad nos da claridad, nos da luz. Es como esa lámpara a nuestros pies. Ilumina, eso hace la palabra. Eso hace la palabra de nuestro Dios. Dice: la exposición de tu palabra, dice el Salmo 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Cuando nos exponemos frente a la palabra de Dios, esta palabra nos ilumina, nos da claridad y nos da luz. Eso hace la palabra de nuestro Dios. El salmista quiere poner toda esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Él quiere que le demos la real importancia y el valor que se merece esa palabra que viene de lo más profundo del corazón de nuestro Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquí el salmista usa el temor de Jehová como sinónimo de la palabra de Dios.
Aquí la palabra temor se usa como sinónimo de la ley de Jehová. Temor tiene el sentido de reverencia que debemos tener frente a nuestro Dios. Él es grande, Él es fuerte, Él es todopoderoso y nosotros somos pequeñitos. Así somos nosotros. El temor a Jehová, esta reverencia a nuestro Dios, nos invita a nosotros a acercarnos a Él para poder adorar, poder alabar, poder bendecir su nombre. Y hoy estamos acá porque nos acercamos a nuestro Dios, porque hemos venido a adorar su nombre, a cantar, a orar, a escuchar su palabra y a recordar el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso hemos venido el día de hoy acá, mis amados hermanos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así es la palabra de Dios. El cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra que permanece para siempre no sufre alteración, no sufre cambio, ni modificaciones, nada de eso. Permanece para siempre. Así es la palabra de Dios. Y esta ley de Jehová es suficiente para la generación pasada, para esta generación y para la generación que viene. Esta palabra es suficiente para nosotros, para nuestros pequeñitos, para nuestros bebés. Es suficiente para todos. Y esta palabra de Dios es suficiente para el pueblo de Dios, para la iglesia, para nosotros. Y no podemos vivir sin la palabra de Dios. No podemos vivir sin el consejo de nuestro Dios. No podemos vivir sin meditar en su ley todos los días. Porque esta palabra consuela, anima, da fuerza, fortalece, nos levanta cada día, nos da las fuerzas cada día. Por eso que no podemos vivir desconectados de la palabra de nuestro Dios. Amén. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos los juicios de Jehová, todo lo que Dios tenga que decir de mí, de usted o de alguna persona, si Dios dice algo de mí, es lo que Dios está diciendo y tiene la razón. Eso es. Todo lo que Dios pueda decir de mí, sí, eso es. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos conoce. Él es el que escudriña la mente, el corazón. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras. Dios conoce todo. Todo el juicio que Dios pueda emitir acerca de mí, eso es así. Por eso que todos los juicios de nuestro Dios son todos verdad y son todos justos. Porque nuestro Dios es justo. Así es nuestro Dios. Amén. Versículo 10 dice, deseables son, ¿qué cosa? La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todo esto, dice el salmista, deseables son, más que mucho oro, que ese oro afinado, que ese oro puro, y más dulce que la miel. El salmista desea con todo su corazón, con toda su fuerza, él desea la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los juicios de Dios. Él lo desea con toda su fuerza. Para él esa palabra es más valiosa que oro y oro refinado. Y para él esa palabra es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Esa miel que destila del panal es más dulce que esa miel que ya fue procesada. Y para él la palabra de Dios es más dulce todavía. Él puede saborear la palabra.
Él la puede saborear, Él la puede desear. Mire el versículo 11 lo que va a decir. Tu siervo es además amonestado. ¿Qué hace también la palabra de Dios? La palabra de Dios también es un instrumento de reprensión para nosotros. La palabra de Dios también nos llama la atención a nosotros. La palabra de Dios también nos corrige a nosotros. Queremos que la palabra de Dios nos corrija. Queremos que la palabra de Dios nos llame la atención. Claro, porque nuestro Dios siempre busca nuestro bienestar, siempre está buscando lo mejor para nosotros, y nuestros corazones deben estar siempre abiertos y dispuestos para escuchar el consejo de nuestro Dios. Tu siervo además es amonestado con ello. El guardarlo, cuando guardamos tu palabra, dice el salmista, cuando guardamos tus mandamientos, hay grande galardón, hay una recompensa, hay una bendición, hay un regalo cuando guardamos la palabra de Dios. ¿En qué estamos pensando nosotros ahora? ¿Cuál sería uno de esos regalos? ¿Cuál sería el regalo más grande? La salvación es el regalo más grande. La promesa de la vida eterna, como dice Tito, capítulo 1, versículo 2. La promesa de la vida eterna, la cual Dios prometió. En algún momento de la eternidad, Dios prometió la vida eterna. Ese sería el regalo más grande, la bendición más grande que un ser humano, que un hombre, una mujer puede recibir de parte de Dios. Guardamos tu palabra, que tiene un regalo, un galardón. Pero hay algo más, porque el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Me parece que ahora el salmista está orando, porque él va a decir, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Me parece que el salmista termina orando, clamando, rogando, suplicando. La palabra de Dios también. ¿De qué manera nos recompensa a nosotros? Es que esta palabra de Dios, cuando la guardamos, nos libra de tantos errores, nos libra de tomar tantas malas decisiones, nos libra del pecado que quiere dominarnos. Porque el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso hace la palabra. Nos guarda, nos protege de cometer errores, de tomar malas decisiones, de seguir malos caminos. Eso hace también la palabra de nuestro Dios. Y esta misma palabra de Dios también a nosotros, mire cómo dice el salmista, preserva también a tu siervo de las... Esta palabra de Dios también, cuando obra, cuando trabaja, cuando la recibimos, cuando la ponemos por obra, nos ayuda para no ser soberbio. A no ser soberbio. Eso hace la palabra de Dios. Amén. Ya vamos a terminar. Miren lo que dice el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. ¿Qué está diciendo el salmista? Que los dichos de mi boca, lo que yo hable, lo que yo diga, lo que salga de mi boca, y toda la meditación de mi corazón, todo lo que yo esté pensando, meditando, sea todo grato delante de ti.
en este pasaje, ¿cuáles son los dichos de la boca del salmista? ¿Cuál es la meditación de su corazón? ¿Cuáles son los dichos? ¿De qué está hablando él? ¿En qué está meditando y pensando en este pasaje? En la palabra de Dios. Él está pensando en la ley, en el testimonio, en los preceptos, en los mandamientos, en los estatutos y en los decretos de Jehová. Esos son los dichos de su boca. Él habla de eso. Y en esto mismo él está pensando y él está meditando. Y él dice que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Ok. Vamos a leer un último pasaje. Vamos a Salmo 119. No guarde su Biblia. Salmo 119. Si guardó su Biblia, ponga mucha atención. Escuchemos con mucha atención este pasaje que está en el Salmo 119, versículos 97 al 112. Porque aquí el salmista es más claro, y aquí él va a mencionar cuáles son los dichos de su boca y cuál es la meditación de su corazón. Salmo 119, versículo 12, lo primero que él dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Hermanos, ¿le hemos dicho alguna vez a nuestro Dios, amamos tu palabra? ¿Quién le ha dicho eso a nuestro Dios? ¿Le hemos dicho así? Amamos tu ley, amamos tu palabra, amamos tu mandamiento, tu estatuto, tus decretos, toda tu palabra, oh Dios, la amamos. ¿Le hemos dicho así a nuestro Dios? Amar la palabra de Dios es sinónimo de amar a Dios, porque es su palabra, porque es su mensaje. ¿Amamos la palabra de Dios? Tenemos que amarla mucho más todavía. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista está todo el día meditando en la palabra. Nosotros estamos trabajando, haciendo cosas y estamos desconectados. Porque estamos preocupados, las mamitas de los niños, uno está preocupado del trabajo, las cosas de la casa. El salmista, todo el día, ahí está la ley de Jehová, ahí está la ley de Jehová, pensando, meditando. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tu justo juicio. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y me enseñes tu juicio. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus
tu estatuto de continuo hasta... Ahí están los dichos de la boca. Ahí está la meditación de su corazón. Hay algo grandioso en este pasaje. El salmista dice que todo el día él está meditando en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta de la vida del salmista, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, él dice, afligido estoy. ¿Hemos estado afligidos? Sí. Luego él dice, mi vida está en continuo peligro. ¿Ha estado nuestra vida en peligro? Sí. Luego dice, me pusieron lazos los impíos, los malos. ¿Hemos estado así? El salmista, a pesar de todo eso, él medita todos los días en la palabra de Dios. Todos los días. Nada de eso impide que él pueda meditar en la ley de Jehová todo el día. Porque en ella no encuentra su delicia. Gracias por su atención. Que esta palabra de nuestro Dios sea de ánimo para nosotros. Él nos consuela, nos anima, nos fortalece y nos da siempre el ánimo para seguir adelante. A pesar de lo que nos sucede, nuestro Dios nos anima, nos consuela, nos da fuerza con su palabra. Que esta palabra sea de bendición, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de nuestro Dios. Los queremos, los amamos. Dios me los bendiga grandemente.